Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a otro video aquí en su canal. En esta ocasión les traemos la receta de estos deliciosos pancitos. Aquí en Turquía los conocen como açma. Realmente son muy ricos, muy esponjositos, suavecitos. Entonces espero que se animen a prepararlos con nosotros. No me alargo más, adelante con el paso a paso. Para esta receta vamos a necesitar leche, agua, azúcar, huevos, harina, aceite, sal, levadura y mantequilla. Las cantidades exactas se las dejo en la cajita de información del video. En un recipiente vamos a agregar el azúcar, agua tibia, leche tibia. Vamos a agregar también la levadura y vamos a mezclar con una cucharita o con un batidor de mano, con lo que ustedes tengan. Vamos a batir un poquito para que la levadura se vaya disolviendo y lo vamos a tapar y esperamos aproximadamente unos 10 minutitos. Una vez transcurrido ese tiempo, vamos a agregar la harina. Son aproximadamente entre 5 a 6 vasos de harina, pero de principio vamos a agregar 4 vasos. Entonces, una vez que tenemos la harina, vamos a agregar también el aceite. Vamos a agregar también 2 huevos, pero los huevos solo vamos a utilizar la clara. La yema la vamos a reservar. Agregamos también sal, la sal con la harina, eso está ahí. Y ya una vez que tenemos los ingredientes agregados, los ingredientes secos, entonces empezamos a mezclar todos estos ingredientes hasta formar una masa que ya no se pegue. A medida que ustedes van revolviendo, van preparando su masa, van utilizando la taza o 2 tazas, dependiendo lo que ustedes requieran, van utilizando para que su masa ya deje de estar pegajosa y principalmente que esté suave. Tiene que estar suave, manejable, aproximadamente unos 10 minutitos de amasado. Ya cuando ustedes ven que su masa ya no se pega, ya ustedes pueden trabajar sin ningún problema, ya está menos pegajosa, pues ya no sigan agregando más harina, sino que ustedes van a amasar un poquito más. Siguen amasando. Esto es para darle suavidad a la masa. Ya cuando ya dejó de pegarse en las manos completamente, vamos a formar así una bolita y la dejamos en este recipiente donde la preparamos. La vamos a dejar tapada por aproximadamente 1 hora. Si pueden dejarla en un lugar calientito, perfecto. Bueno, ya que ha transcurrido el tiempo de espera, mi masa duplicó su tamaño. Aproximadamente 1 hora yo la dejé, pero si ustedes ven que pasada la hora su masa todavía está pequeña, pueden dejarla un poquito más. Entonces vamos a sacarla del recipiente y en el área donde vamos a trabajar agregamos un poquito de aceite, nada más, o harina, lo que ustedes deseen, pero preferible aceite. Y vamos a dividir la masa en 2 partes. Y una parte se regresa al recipiente así mismo tapado. No pasa nada, ahí lo dejan en espera. Y con esta parte vamos a extenderla, ya no es necesario volver a amasar, sencillamente vamos a extenderla en nuestra área de trabajo con los dedos, con la yema, sin hacer presión, solamente con sus deditos ustedes van estirando su masa y dándole una forma cuadrada. Vamos a estirarla poco a poco, obviamente sin que quede demasiado fina ni tampoco demasiado gruesa. Entonces, ya que tenemos ya nuestra masa estirada, un tamaño considerable, pues vamos a agregar una cucharada de mantequilla o margarina, lo que ustedes deseen. Y van con una brochita, van a extender la margarina por toda el área, bien que no queden grumos, que no queden bolitas. Vamos a esparcirla la mantequilla y una vez que ya está completamente en todo el área vamos a doblar una parte. La traemos para el centro. Nuevamente a esa parte vamos a ponerle un poquito más de mantequilla.
No tengan miedo, no se asusten, confíen en el proceso. Les garantizo que este pan queda delicioso. Y asimismo, como en la parte anterior, vamos a seguir esparciendo toda nuestra mantequilla por esta área. Asimismo, tratando de no dejar grumos, tampoco sin hacer presión en la masa, sencillamente que nuestra mantequilla quede bien agregada en todos lados. Y traemos la última parte de abajo para el centro nuevamente. Y queda todo como doblar un pañuelito, así. Y con nuestros deditos vamos a ir aplastando poquito a poquito sin hacer presión fuerte para que nuestra masa toda se quede compacta y las capas de margarina se adhieran muy bien. A esta parte también le vamos a agregar otro poquito más de margarina y asimismo vamos a esparcirla muy bien por esta área. Ya que nuestra margarina está completamente diluida, agregada en toda el área, pues vamos a doblar en dos esta parte de la masa. Y asimismo con nuestros dedos, como en el primer paso que hicimos, vamos a estirar un poquito. En esta ocasión es solamente un poquito. ¿Por qué hacemos todos esos dobleces? Porque queda una especie de hojaldre, de hojaldrada la masa, y cuando el pan está cocinado realmente se ven como capitas. Les garantizo que queda muy delicioso. Esto en sí es lo único que tiene más trabajo. De ahí ya todo es más fácil. Ya que tenemos nuestra masa estirada, pues vamos a cortar, sea con un cuchillo o con un cortador de masas, en tiritas aproximadamente de unos 3 centímetros aproximados. Ustedes pueden ir calculando a ojo que no queden muy finas, tampoco muy gruesas. Y que les queden todas en igualdad de tamaño. Y así pues vamos a empezar a formar nuestros pancitos. En Ecuador los conocemos como roscas o panes redondos, no sé en sus países. Bueno, ¿cómo los vamos a elaborar? De un lado sostienen ustedes la masa sin enroscar y del otro extremo va la masa enroscándola. Y ya una vez que está enroscadita, pues vamos a unirlas. Y así les debe de quedar bien redonditas y ustedes se pueden fijar la especie de rosquita de diseño que va quedando. Y así miren, nuevamente estiramos un poquito y de un extremo la masa la mantenemos firme y con el otro lado vamos enroscando. Entonces nos queda así como enrolladita y al momento en que se cocina queda como, les digo, masa de hojaldre. Y dense cuenta y aquí mismo cerramos nuestra masita. Y así nos queda. Y de esa forma vamos a ir trabajando todas las porciones que nos hayan salido. Y las vamos a poner en la bandeja donde vamos a cocinar. Con un papel manteca que la tenemos debajo, pues vamos a ir poniendo todos nuestros panecitos, los que nos hayan salido. A mí aproximadamente me salieron unos 18 pancitos. A medida que vamos formando nuestros pancitos, los vamos colocando en la bandeja donde se van a cocinar. Los van poniendo no demasiado juntos. Una vez que ya están todos, los dejamos aproximadamente por de entre 15 a media hora, cuando ya ustedes pueden ver que han duplicado su tamaño. Mientras tanto, que habíamos dejado, pues vamos a mezclarlas con un poquito de azúcar. Entonces, ya que se transcurrió el tiempo y ustedes vieron que sus panes aumentaron su tamaño, a nosotros aquí aproximadamente 15 minutos ya ha crecido. Pero ustedes tienen que controlar. Si ya los ven grandecitos, pues los van sacando. Pueden dejarlos también en el horno. Ahí los dejan un momento, como ese espacio está un poco más calientito, lo pueden dejar ahí leudando un poquito más. Entonces ponemos las yemas sobre nuestros panes. Una recomendación, como los panes han leudado, la brochita traten de pasarla lo más suave posible sin hacer presión para que no se bajen los pancitos. ¿Ya? Entonces esa recomendación sí se las dejo. Mientras ustedes hacen esto, van a tener su horno precalentado a 180 grados, 180 190 grados. Si ustedes gustan ponerle semilla de sésamo, le agregan y también semilla negra.
que les da un toque muy rico, crocantito, de verdad muy ricos. Miren cómo se ven nuestros panes ya con la semilla y con el sésamo también. Los vamos a poner a cocinar, como les dije, a 180 grados aproximadamente entre 15 minutos a 25. Ustedes van controlando su horno y ya cuando están doraditos, pues ya están listos. Ok, amigos, miren, así han quedado mis pancitos, de verdad, esto huelen delicioso, están esponjositos y suavecitos. Espero que les haya gustado esta receta, que se animen a hacerla, son ideales con una tacita de café. Si eres nuevo visitando nuestro canal y te gusta nuestro contenido, te invitamos a suscribirte, a comentar y a compartir este video. Un comentario para saber si te gustó y nos vemos en un próximo video. Buen provecho, adiós.